Buenos días, jóvenes estudiantes de cuarto de secundaria. Vamos a continuar con el desarrollo de nuestra programación para el día de hoy en la asignatura de literatura. Hoy vamos a hablar de los grandes genios que llevaron a la literatura a su máximo esplendor en América Latina. El boom latinoamericano. Fenómeno literario y editorial surgido en los años 60-70 en el siglo XX en América Latina. En este periodo, un grupo de jóvenes autores rompieron el esquema tradicional de la literatura, con el realismo mágico como común denominador y con una riqueza narrativa que sacudió los cimientos de Europa. Antecedentes. Los antecedentes históricos del boom están estrechamente vinculados a la tensión política vivida durante los años 1960 y 70. El clima político fuertemente influenciado por la Guerra Fría sirvió de antesala para los escritores del boom latinoamericano y dio paso a una corriente de ideas e ideologías que definió el contexto de lo que más tarde se conocerá o conocería como el boom Latinoamérica. La Revolución Cubana de 1959 y los intentos frustrados de Estados Unidos por invadir a Bahía de Cochinos son hechos considerados como la apertura de este ciclo. Orígenes. En su mayoría los críticos concuerdan en que el boom comenzó en algún momento del 1960. El desacuerdo se da a la hora de considerar la primera novela del boom. Algunos nombran a Rayuela de Julio Cortázar, aunque por otra parte otros nombran a La ciudad de los perros de Vargas Llosa. Pero jóvenes, eso no nos importa. ¿Qué obra ha sido primero? ¿Quién publicó primera vez? ¿Qué autor ha sido? ¿Con quién inició? Eso no nos interesa. Lo que nos interesa es que ellos llevaron a la literatura a su máximo esplendor. ¿No? Se podría decir pasando por encima de la literatura europea, con un lenguaje, con un estilo nuevo, con un estilo americano, ¿no? En donde plasman, ¿no?, la realidad americana en el aspecto político, económico, ¿no? Que algunos antecedentes como la Guerra Fría, la Revolución Cubana, eso hacen, pues, ¿no? Toman conciencia para plasmar y hacernos saber a través de sus escritos. Características. Tratan al tiempo de una manera no lineal. Suelen utilizar más de una perspectiva o la voz narrativa y cuentan con un gran número de vocablos, juegos de palabras e incluso blasfemias. Lingüísticamente segura sí misma, ¿no? Segura de sí misma. Se utiliza la lengua vernácula sin excusas, es decir, la lengua original de América, de cada pueblo. El tratamiento de los ajustes, tanto rural y urbano, el internacionalismo, el énfasis tanto en la histórica y la política, así como la identidad nacional. El conocimiento del hemisferio en todo el mundo, así como las cuestiones económicas e ideológicas, las polémicas y la oportunidad. La literatura del mundo latinoamericano rompe las barreras entre lo fantástico y lo mundano, ¿no? La transformación de esta mezcla en una nueva realidad. Muchas novelas se corresponden a la época del boom latinoamericano. No tienen orden cronológico de los sucesos que ocurren en él. Estas son algunas características del boom latinoamericano, ¿no? Entonces, eh, una de las características que nosotros podemos rescatar de todas estas, claro que todas son importantes, tratan el tiempo de una manera no lineal, o sea, ya no escriben
así como lo hacían los escritores europeos, ¿no? De una manera, ¿no? Lineal, cogían un hecho, cogían un protagonista y siempre iban de acuerdo los hechos, cómo se desarrollaban cronológicamente. Acá no, ¿no? Ellos ya no dejan la narración lineal y tienden por ejemplo, utilizan muchos protagonistas o personajes y cada personaje tiene cada personaje hace los hechos, los sucesos, las anécdotas, ¿no? Entonces, de, narra de un personaje, luego deja ahí y vuelve a otro personaje. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es una perspectiva que crearon ellos. El realismo mágico es un movimiento literario particular latinoamericano, cuyos orígenes se relacionan con la propia identidad del continente. La narrativa describe cosas irreales, como si fueran reales y cotidianas, y las cosas cotidianas como si fueran irreales. Se renueva el lenguaje y las técnicas narrativas, y las historias que pueden estar basadas en sucesos de la vida real, incorporan elementos extraños, fantásticos o legendarios, pueblos mitificados, espacios y lugares fruto de la especulación. Ese es el realismo mágico, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Significa de que los, los, los grupos que participaron, los grupos que están, ¿no? En esta corriente literaria, ¿no? Que son ¿no? Originarios de Latinoamérica, ¿no? Eh, relacionan su propia identidad con su continente, con su país, con su región. Aparte de eso, narran cosas irreales, pero hecho a la realidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, como sucede con 100 años de soledad de García Márquez, ¿no? Él crea un mundo nuevo, un mundo diferente, un mundo olvidado, un mundo fantástico, pero hecho a la realidad, ¿no? El boom latinoamericano distinguió dos grupos. El primer grupo estaba Gabriel García Márquez, colombiano, Mario Vargas Llosa, peruano, Julio Cortázar, argentino, Carlos Fuentes, panameño, Jorge Luis Borges, argentino, Ernesto Sábato, argentino, y Alejo Carpentier, cubano. En segundo grupo encontramos a Fernando Alegría, chileno, Augusto Monterroso, mexicano, Enrique Lafourcade, chileno, y Alfredo Breis Echenique, peruano, ¿no? Impacto cultural. El boom como movimiento literario generó un impacto inmediato en el mundo cultural de la época, estimulando el interés mundial por la literatura latinoamericana. La trascendencia del impacto generado por el boom es percibido en la estructura de la literatura actual, así como en lo que muchos consideran el nacimiento del realismo mágico. El boom influyó y dio origen a otros movimientos posteriores, cuya preponderancia aún se percibe en las corrientes literarias actuales en América Latina. Entonces, aquí tenemos de qué manera influye culturalmente esta corriente literaria, ¿no? Que, como ya hemos mencionado, que lleva a la literatura más que nada a la narrativa a su más alto nivel a nivel mundial. Jóvenes, ahora vamos a conocer un poco de este famoso escritor, ¿no? Julio Cortázar. Nacido accidentalmente en Bruselas en 1914, su padre era funcionario de la Embajada de Argentina en Bélgica. Se desempeñaba en esa representación diplomática como agregado comercial. Hacia fines de la Primera Guerra Mundial, los Cortázar lograron pasar a Suiza,
gracias a la condición alemana de la abuela materna de Julio. Y de allí, poco tiempo más tarde, a Barcelona, donde vivieron 1 año y medio. A los 4 años volvieron a Argentina y pasó el resto de su infancia en Banfield, el sur de Gran Buenos Aires, junto a su madre, una tía Ofelia y su única hermana. Realizó estudios de letras y de magisterio. Trabajó como docente en varias ciudades del interior de la Argentina. En 1951 fijó su residencia definitiva en París, desde donde desarrolló una obra literaria única dentro de la lengua castellana. Algunos de sus cuentos se encuentran entre los más perfectos del género. Su novela Rayuela conmocionó el panorama cultural de su tiempo y marcó un hito en insoslayable dentro de la narrativa contemporánea. En 1983, cuando retorna la democracia en Argentina, Cortázar hizo su último viaje a su patria, donde fue recibido cálidamente por sus admiradores, ¿no? Que lo paraban en la calle. Pedían autógrafos en contraste con la indiferencia de las autoridades nacionales. Después de visitar a varios amigos, regresa a París. Poco después, Francois Terrat le otorga la nacionalidad francesa. El 12 de febrero de 1984 murió en París a causa de una leucemia. Julio Cortázar es uno de los escritores argentinos más importantes de todos los tiempos. Tenemos su producción literaria, ¿no? Cuentos, Bestiario, Final del Juego, Las Armas Secretas, Todos los Juegos del Juego, o Teatro, Alguien que anda por ahí, Queremos tanto, etc. Novelas de Veneno, Divertimento, publicada póstumamente en 1986. El examen, Diario de Andrés, los premios Rayuela, 62 modelos para amar y libro de Manuel. Son las producciones literarias de este famoso escritor. Ahora, jóvenes, vamos a escuchar un resumen de su obra, ¿no?, póstuma, Rayuela. Un poquito, por favor. Resumen de la obra Rayuela de Julio Cortázar. Horacio Oliveira es un argentino exiliado en París donde trabaja como traductor. Su vida transcurre entre lucubraciones intelectuales, los amigos bohemios del Club de la Serpiente y su relación amorosa con Lucía, la maga joven montevideana, madre del pequeño Rocamadour, con quien comparte el lecho y un modesto departamento. Dicha relación se dificulta por la presencia del bebé y por la excesiva racionalidad de Oliveira, siempre cuestionándose su propia actitud y la de los demás. El Club de la Serpiente es un reducido círculo liberal y bohemio que reúne a personajes disímiles, todos con aspiraciones intelectuales. Los integrantes, en su mayoría, son exiliados y se reúnen para pasar el tiempo dialogando o escuchando jazz. Los celos de Horacio y su sentimiento de culpa por limitar la libertad de Lucía deterioran rápidamente la relación. Él se marcha de la casa y vaga por la ciudad. En uno de los episodios más notables de la novela, Horacio asiste al fracasado concierto de piano de Bert Trepat, quien interpreta la solidaridad del traductor como un interés sexual por parte del argentino, sentimiento por demás inexistente, y lo rechaza. Oliveira vuelve a la casa cuando Famaga tiene a su hijito en agonía. Poco después, Horacio se percata de que el niño ha muerto, pero no se atreve a decirlo a la madre. Como de costumbre, comienzan a llegar los amigos de ambos, miembros del club, y Horacio los pone al tanto de la situación. Todos esperan a que la maga se dé cuenta, mas cuando esto sucede, Oliveira se marcha, dejando a la mujer sumida en su dolor. Al regresar, ella se ha ido y nadie sabe a dónde. En lugar de ella, encuentra a dos integrantes del club, quienes le reprochan haber abandonado a la maga cuando más necesitaba su apoyo. Oliveira se irá del departamento, busca en vano a la joven por todo París y luego en Montevideo, cuando allí hace escala de regreso a la Argentina, pero sin resultado alguno. En Buenos Aires, Horacio se reencuentra con sus amigos Manuel Trablar y Talita, esposa de este, quienes le ofrecen interceder en su favor ante Ferraguto, el dueño del circo donde la pareja trabaja. Oliveira vive frente al apartamento de sus amigos.
Su nueva amante es Gekrepten, mujer tonta y simple con quien va a hacerse la dolorosa parodia humana de la maga. Con los esposos Traveler, Horacio rememora constantemente a la maga, al punto de identificar a Talita con su examante, lo que crea problemas entre él y la pareja, pero no puede contenerse. Sin embargo, acepta trabajar con ellos en el espectáculo circense. Un día, Ferraguto vende el circo y compra una clínica psiquiátrica. Hasta allá en forma inmediata se trasladan los empleados del circo y, con ellos, Horacio Oliveira, quien ya muestra síntomas de desequilibrio. Horacio continúa confundiendo a Talita con la maga y una noche, en la morgue de la clínica, la besa. Ella cuenta todo a su esposo y este intenta hablar con Oliveira como un amigo. Pero Horacio, temeroso de una mala reacción de Traveler, se encierra en su habitación y coloca obstáculos por doquiera y luego se sienta en la ventana a esperar el ataque. Cuando llega Traveler, Oliveira le pide que salga al patio y lo deje solo. Mientras contempla a todos parados sobre la rayuela que alguien enfermo ha pintado en el patio, esperando la reacción de Traveler, Horacio piensa suicidarse. Luego, no se sabe qué pasa con él y la obra termina dejando el final abierto. Se ignora si Oliveira se lanzó o no al Baach y huye. De ser así, si ese salto significa, simbólicamente, su entrada sin retorno a la demencia. Esta novela relata una historia desgarradora sobre el exilio, uno de los temas más recurrentes y definitorios de la cultura y la sociedad argentina contemporáneas, y está concebida como un gran juego en el cual el lector puede elegir involucrarse o no. El tablero de dirección indica, cuando menos, 2 posibilidades de lectura, y al lector le toca decidir cuál será la suya. Esta especie de prescindibilidad de la secuencia original, que el autor dio a la obra, es uno de los rasgos para clasificarla como novela experimental. La creatividad, parece afirmar Rayuela, es infinita y no depende solo del autor, sino también del lector, ese lector cómplice que pide Cortázar. Desde su aparición en 1963, la crítica ha considerado esta novela como una de las obras más importantes de la literatura hispanoamericana de nuestro siglo. Bueno, jóvenes, hemos escuchado atentamente el resumen de esta obra que Cortázar pues escribe, ¿no? Que pertenece al movimiento boom latinoamericano, que generó pues un impacto inmediato en el mundo cultural de la época, ¿no? Estimulando el interés mundial por la literatura latinoamericana. Rayuela, denotativamente, rayuela es un sustantivo que en Argentina pues, indica un juego de niños siguiendo ciertas normas. Por analogía, el autor busca que este nombre para su obra, porque si queremos entenderlo, tenemos que seguir las normas del autor. Y connotativamente, el título de la obra, después de leerla, salta a la deducción. Toda la historia es un juego, algo complicado, los viajes, la búsqueda, la locura, etc. Eso significa Rayuela, ¿no? La primera parte de la novela pues, transcurre en París y la segunda parte en Buenos Aires, Argentina, ¿no? Históricamente, ¿no? En la última etapa de la década del 50 e inicio de la década del 60, sucesos históricos, ¿no? El rumbo de Sudamérica y la Revolución Cubana. El protagonista de esta obra es Horacio Oliveira, ¿no? Este es el personaje que protagoniza la novela ¿no? Contrariamente a lo común. Es un verdadero antihéroe, es un intelectual argentino que fracasa en sus amores con la maga en París por culpa de su agobiante lucidez que le obliga a buscar la perfección racional, ¿no? Y regresa a la Argentina donde su crisis se agudiza. ¿No? Maga, su verdadero nombre es Lucía, ¿no? Es una muchacha uruguaya de escasa cultura convertida en virtual heroína de la novela, ¿no? En París.
como protagonista también, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que qué es lo que trata Rayuela? ¿Qué es lo que nos quiere mostrar con esta obra del autor? Podemos afirmar que el tema de Rayuela es la creación en todas sus manifestaciones, que vamos a ¿no? descubrir a lo largo del tema unificador, el amor frustrado entre dos seres distintos, el intelectual y lo analítico, ¿no? Horacio Oliveira, y la maga muy emocional y espontánea. Y también podemos encontrar como tema, ¿no? El amor, la libertad, el arte, la ciudad, el humor, la locura, ¿no? Eh, Nosotros podemos, por ejemplo, eh, dar un valor, ¿no? Si hablamos de valores, por ejemplo, valor social o política. En lo literario, esta obra pues es hito de la historia de la literatura, por plantear un nuevo estilo, rompiendo todos los esquemas tradicionales para dar paso a la creación pura del hombre, ¿no? En lo social refleja la realidad del hombre, caracterizando a los personajes como son, analizando los problemas que existen, inclusive en lo psicológico, creado por problemas triviales. Eh, es una obra llena de imaginación, ¿no? Aventura, genialidad de historias, sobre todo donde la ligereza aparente termina en una profunda revisión autocrática de un escritor que duda, ¿no? Y luego escribe a sí mismo desde este punto de vista. Es muy genial esta obra, ¿no? Filosófica, hasta psicológica se podría decir, ¿no? Rompe todo tipo de esquemas. El solo leer ya es una aventura y llena de conocimiento. Conoces más de fondo, ¿no? Más que nada al autor y la calidad y la capacidad de este autor. Bueno, jóvenes, eso hace todo. Espero que hayan entendido. Por favor, se les recomienda, ¿no? Repasar los materiales que le estoy enviando, así mismo sus textos. Muchas gracias.